Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema de esta semana es condiciones de almacenaje. Somos del grupo 1 y los integrantes son Wendy Barrios, Carol Córdoba, Gisela Córdoba, Carlos Gonza, Javier Huanca, Brech Leiva, Rocío Mamani, Percy Murillo, Giovanna Troncos y quien les habla, Silvana Camarena. Los temas a investigar son condiciones de almacenaje de las materias primas, condiciones de almacenaje del pantalón jean y condiciones de almacenaje de empaques. Condiciones de almacenaje de las materias primas. El almacén debe contar con una serie de características físicas y ambientales. Asimismo, los trabajadores deben de cumplir con monitoreos y cuidados constantes con el fin de mantener y asegurar una adecuada conservación de la materia prima. Se debe tener en cuenta que tanto el cuidado de la tela así como de los materiales son imprescindibles para poder desarrollar un producto final de buena calidad. Por ello, el almacén debe de cumplir con características físicas y ambientales y cuidados primordiales tanto para la materia prima como para los materiales. Características físicas. Por ejemplo, se debe de contar con un almacén espacioso, el cual debe estar acorde a la cantidad de materia prima a depositar, así como para la adecuada transitividad, maniobrabilidad, entre otros. También se debe contar con techo, para evitar la exposición directa del sol con la materia prima, ya que puede alterar negativamente el color de las telas o su resistencia. Según Sánchez, en el caso de la luz artificial, se deberá controlar la luminancia mediante un luxómetro. Se recomienda que se encuentre entre el rango de 50 a 400 lux. Características ambientales. Según el Minambiente, la humedad relativa para el almacén de materias primas deberá permanecer en el rango de 40 a 60%, para evitar que los mohos y hongos se propaguen. Además, la temperatura deberá permanecer en el rango de 15 a 25 grados Celsius, para evitar su deterioro y decoloración. Cuidados para la materia prima. Por ejemplo, en la manipulación del rollo, la tela no debe tener ondulaciones, ya que puede presentar deformaciones, como se puede visualizar en la figura número 4. Para la conservación de los rollos, se tiene que acomodar según el tamaño, es decir, los rollos grandes por debajo de los rollos pequeños, tipo pirámide, así como se puede ver en la figura número 5. Los rollos deberán ser almacenados de manera horizontal, como se muestra en la figura número 6. Además, deben estar uno al lado del otro y no de manera cruzada tipo leña, así como se puede visualizar en la figura número 7. Se debe procurar que cada rollo conserve su empaque para que éste cumpla su función de proteger. También, las estivas deben de cubrir el 100% del ancho de la tela para evitar que se cuelguen las puntas y que se talle. Al momento de carga y descarga de los rollos, hay que evitar arrastrarlos o golpearlos en los extremos. Cuidados para los materiales. No exponer la materia prima a rayos solares. Se recomienda fluorescente para la iluminación. Conservar los hilos en bolsa plástica. No acumular inventarios para evitar el deterioro. Condiciones de almacenaje del pantalón jean. Al término del proceso de producción, los jeans pasan a ser doblados, embalados y almacenados en estantes, dentro del espacio destinado para dicho producto terminado. Se debe tener en cuenta que las fibras textiles como el algodón tienen una gran capacidad de absorber humedad. La tela denim reacciona al ambiente y es vulnerable a cambios como el encogimiento o la hinchazón. Una humedad relativa alta puede causar corrosión en los componentes de metal o manchas. Una humedad relativa baja, menor al 30%, puede resecar las fibras. Debe existir circulación de aire. Además, ningún producto terminado debe ser guardado en espacios subterráneos o áticos, ya que lo único que haría es exponerlos a una humedad extrema. Por ello, si queremos contar con un almacén óptimo, debemos de tomar en cuenta las siguientes características. Una humedad relativa máxima del 65% y mínima del 45%. Una temperatura que tenga como rango de 18 a 22 grados Celsius. Se debe contar con ventilación. Se debe hacer mediciones constantes de temperatura y humedad. Se debe evitar la exposición al sol. Debe de haber un control de pestes y se debe evitar la luz directa.
ya que un almacenaje negativo provoca deterioro de la prenda, desarrollo de microorganismos como los hongos, cambio de color de la tela debido a la luz directa, corrosión en las fibras por el polvo acumulado. Para las mediciones se debe utilizar las siguientes herramientas. El luxómetro, para conocer cuánta luz o luminosidad hay dentro del almacén. El termómetro ambiental, para medir la temperatura del almacén. El higrómetro, para saber cuánta es la humedad del almacén. El monitor de polvo, para medir la concentración de partículas en el aire, como el polvo. Condiciones de almacenaje de empaques. Nuestro jean de manera individual va a ser empacado en una bolsa de plástico, así como se muestra en la imagen, con una temperatura que varía de 0 a 100 grados Celsius. No se necesita controlar la humedad. Con respecto a su iluminación, debe de contar con luz normal. Y para que se pueda corroer, debe estar expuesto a una alta cantidad de acetona o acetonitrilo. Si agrupamos nuestros jeans, vamos a empacarlos en cajas con una temperatura de 20 a 25 grados Celsius. Con respecto a su humedad, es susceptible de absorber humedad con riesgo a roturas. Y a su iluminación debe de contar con luz normal. Y además no es corrosivo. Cabe mencionar que el aumento de un 50% a 90% de humedad relativa produce una reducción de resistencia a la comprensión del empaque entre el 60 a 80% aproximadamente. Además, cuando el producto final tiene 180 días de almacenamiento, se produce una reducción del 20% de su resistencia original. Por último, las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.